de las cosas que hicieron. Ojo que la metodología es lo que hiciste, pero sin el dato, sin el análisis. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir recolección de datos, de análisis y datos históricos, y precisar aquí de qué estás hablando. ¿Cuál es? ¿Cómo vas a hacer la Profesor, recolección? ¿Sí? profesor, es que eso, ¿Sí? mire, no, me lo salté a lo mejor, pero eso lo quiero contar. La Ujú. recolección de datos, profe, ¿sabe cómo se hace acá? Se hizo a través de GPS. Todas las camionetas, para usted ingresar, tienen un programa que se implementó. Mire, se lo voy a mostrar porque yo trabajo en Espérate, eso, calma, eso lo calma. viene. No, espérate, que no, no nos confundamos, no nos desordenemos. ¿Ya? El documento, el documento proyecto de tesis o memoria de tesis es un documento ¿Mm? de carácter académico que tiene que cumplir con una serie de formalidades académicas. Más Ya. allá de que hayan hecho la pega, esa pega tiene que estar estructurada y presentada de acuerdo con una serie de formalidades académicas. Ya. Entonces, en el capítulo metodología, en el punto 5.2, donde dice recolección y análisis de datos, Ujú. de datos históricos, primero dice recolección, se analizarán las bases de datos operativas proporcionadas por la gerencia de servicio. ¿Sí? Ahí ya tienes la información. Lo que me tienes que decir es, dado que existe, y esa información se supone que ya me entregaste, que existe información en GPS, me Ujú. tendrás que decir que existe una serie de información de camionetas, una serie de información ¿cómo se llama? GPS, que se van a Ujú. entregar en cierta forma, y el proceso de recolección y análisis tiene que estar descrito acá. El cómo lo obtuvieron. Entonces, necesito hablar de, y esto ya lo hicieron, ¿no? Sí, po. Entonces, no puede decir se analizarán las bases de datos, se analizaron las bases de datos. Se Ya pasamos analizaron. ya, puede ser un se analizaron o se analizan las bases de datos. Ya. Normalmente en el marco metodológico uno utiliza eh, verbos en pasado, porque son cosas que ya se hicieron, y en el capítulo de desarrollo se utiliza el verbo presente. ¿Por qué el verbo presente? Porque el informe analiza el informe, los datos. El informe entrega la información y te la está entregando a Profesor, medida que la vas leyendo, ¿sí? una consulta. Bueno, como esto es algo que ya se empezó a ejecutar o ya se dio el pie, no hay problema con que sea así, que ya se haya No, analizado. Ya, ok, vale. no, por eso te digo, el informe memoria de tesis es un informe de un trabajo que ya se hizo, ¿ok? Y ese es el informe al cual le vamos a poner nota. Ya, El perfecto. informe memoria de tesis es un informe que en su capítulo metodológico me cuenta la metodología, me cuenta el cómo, el paso a paso de las cosas que se hicieron. Y normalmente Ya. se redacta en pasado y se redacta detalladamente el cómo se hizo, el cómo se hizo, que es distinto al qué fue lo que se hizo. Ahí hay una sutileza. Entonces, aquí no hay datos, aquí no hay gráficos, aquí solamente hay descripción de las acciones que tuvimos que realizar para Ya. que luego realizamos en el análisis. Porque en el capítulo de análisis, tú no me vas a decir, eh, mira, fui y levanté y le pedí la base de datos a tal persona y la descargué y después la crucé. No, se analizó la base de datos y los resultados son estos. Y ya tenemos los resultados y empezamos a trabajar sobre ese producto que estamos desarrollando. Ok. Entonces, Sí, clarito. pensando en que este documento se lo vamos a mandar a una comisión revisora, la comisión revisora va a esperar que la metodología sea muy clarita respecto de entender todo el trabajo. Y como el trabajo ustedes ya lo tienen mayoritariamente hecho, es en este momento en donde yo entiendo todo lo que hiciste y después quiero ver los resultados. Aquí no tengo Ya. resultados, en metodología no tengo resultados, pero ya tengo a la vista todo lo que hiciste. Entonces, evidentemente que ya entendí todo lo que hiciste. Por favor, explícame ahora, vamos al siguiente paso. Quiero ver los datos, quiero ver los resultados. Y eso lo vamos a ver en el capítulo, 2 capítulos más.
para que se den una idea, un capítulo metodológico, esto por supuesto es un comentario muy general, pero esta es una metodología que aquí tú la describiste en 3 planas. Yo esperaría que más o menos hubiera una plana por punto, más o menos, más o menos. Y Una algo que plana. no, una plana. Entonces, que tú me expliques, ahora puede ser más o menos, pero más o menos un promedio cuando me dices modelamiento y modelamiento y simulación del sistema actual. Se construyó, porque yo ya lo pasé, el modelo computacional del sistema de transporte actual utilizando arenas. Espérate, Ujú. ¿cachai? ¿Qué dice? Se construirá un modelo computacional del sistema de transporte actual utilizando software de simulación de elementos discretos como Arena, Simio o Rockwell. Ujú, Pero ya lo ujú. hicieron, po. Entonces ya lo simularon y lo simularon en Sí, Arena. sí, sí, Entonces aquí tú ya me tienes que decir lo que hicieron, decir ya. cuántas iteraciones se hicieron, cuántos nodos se construyeron. O sea, me 30. tienes que dar mucha más información para entender Ujú. qué es lo que hiciste, porque teóricamente, por supuesto es imposible, pero teóricamente, yo después de leer la modelación, yo debiera poder volver a hacer tu pega. ¿Está? Yo debería decir, Ya, sí. modelaron de esta forma, ya sé que lo voy a modelar yo. Esa debería Mm, ser la descripción. Entonces, por eso es que te digo que más o menos es una plana. Y diseño de la propuesta de mejora también, ustedes ya lo hicieron, entonces me pueden contar el paso a paso de cómo lo hicieron. Lo mismo, el paso a paso de las validaciones mediante simulación y análisis. Y el 5.8, herramientas e instrumentos. Yo solo pasaría arriba, lo pasaría como un 5.3 y le pondría, y los informes nunca vienen buleteados, solamente buleteados. Entonces, el punto, herramientas e instrumentos, que es el 5.8, tú me tienes que poner un párrafo y decir, a continuación, que me imagino que debe ser eso, a continuación describimos las herramientas e instrumentos que se utilizaron en el contexto de este trabajo. Software de simulación. En particular, para hacer la etapa de simulación se utilizó un software Arena. Ahora, ya ujú. vamos a describir un punto en particular. No sé si necesito describirlo. Software estadístico. Tú vas a haberme puesto en la metodología el software estadístico. Ahora que lo estoy leyendo, yo creo que el 5.8 no va. Yo creo que el 5.8 no va porque va bien resuelto cada vez que usaste una de esas herramientas. Ahí va bien descrita la herramienta, va bien descrito el Ujú. uso, para qué lo usaste, por qué lo usaste. En la metodología, tú me tienes que explicar, yo siempre digo, es el cómo lo hicimos. Ahora, en ese cómo lo hicimos, tú tienes que partir por explicarme por qué lo haces así, cuál es el aporte, cómo suman. Entonces, lo que normalmente las memorias tienen mucha deficiencia es en el campo metodológico, porque hacemos, pero el documento no queda, no explica, no se detiene a explicar qué hacemos y por qué lo hacemos. Y eso está en la metodología. En la metodología tiene que haber el paso a paso, y ese paso a paso tiene que ser un paso a paso lógico, racional, explicado. ¿Mm? De acuerdo, de acuerdo. En ese mismo contexto, me voy a devolver un poco en el informe. Me parece que... Sí, a ver, la información de contexto de la situación base la explicamos más adelante, o sea, está dentro de la metodología. A ver, aquí hay metodología UNA, análisis, recolección y datos históricos, diagnóstico en terreno. Ya, yo me imagino que ahí está toda la información. Sí, ahí ustedes deben estar Ujú, informando eso. sí. Y el marco Profe, teórico. ¿Sí? ¿Te escuchó? disculpe, que estoy anotando todos sus puntos. Me dijo el punto 5.8, lo sacamos, lo borro. Yo lo borraría. O sea, la explicación de la herramienta, la utilidad de la herramienta, para qué sirve la herramienta, tú la ¿Ya? puedes poner en la metodología cuando la estás Está bien. usando. Ujú. Yo la Ya. pondría ahí. Permiso, en todo caso, bueno, Oscar y profesor,
todas las sugerencias están quedando grabadas, así que estamos grabando Sí, esta sí, caché que empezaron a cita. grabar. Me parece perfecto. Mm. Qué bueno Ah, que Así aclararon bueno, que, eso. Sí, por si acaso. sí, ya, buena. sí. Ya, Antecedentes recientes de la minería chilena. Ya, a ver. El marco teórico. El marco teórico. A ver, dice. Logística de transporte y lean mining en minería subterránea. Lean mining es la metodología MIN aplicada a minería. sí. No estamos hablando de minería, este no es un problema de minería, es un problema de transporte. O Yo no sea, conozco, de transporte, pero transporte de servicio de camionetas livianos en minería. Es destinado para Chuquicamata subterráneo. ya, pero desde el punto de vista conceptual teórico, hay una diferencia entre que yo mueva minero en la mina a que yo mueva operadora de los casinos de la Junaep. Estoy moviendo Sí, pues, trabajadores de un punto A a un punto B, y que tengo que moverlo en el menor tiempo posible, porque si no los tengo, si los tengo en viaje en vez de tenerlos produciendo, pierdo plata. ya. Es un No problema de importan las transporte. condiciones. Ya, O ya, sea, no lo sé, pero a mi punto es, Lean Mining es una metodología es la metodología Lean aplicada a la particularidad de la minería. ¿Mm? Y el core de la minería no es transportar a los operadores. Sí, es parte de algo necesario, un recurso. Entonces, no sé si Lean Mining es un enfoque que vamos a utilizar acá. Entonces, habría que revisar bien en qué estás pensando cuando me dices que el marco teórico es Lean Mining. Si me pones el marco teórico, significa que el proceso de solución se va a soportar en un enfoque Lean Mining. Y no sé en qué se está soportando el proceso de búsqueda de una mejor solución. Eh, Ya. Sí, yo entendí el punto, ¿ah? Ahí ya, por último en la interna conversamos con Oscar. o sea, el marco teórico son esos conceptos sobre los cuales yo tengo que echar mano para resolver el problema. Ahora, evidentemente que yo a priori no sé bien cómo voy a resolver el problema. Ahora ustedes entiendo que ya más o menos lo han resuelto. ¿Cuál es el marco teórico que explica y sobre el cual se basa la solución? Eh, Creo que Lean Mining no debe ser, porque Lean Mining es más asociado a el proceso productivo de minera hasta donde yo lo conozco. Y si así fuera, lo que tenemos acá eh, habla de lo bueno que es Lean Mining, pero ¿y cómo lo vamos a usar? ¿Qué cosas de Lean Mining vamos a rescatar? Antecedentes recientes de la minería chilena, no sé dónde está eso como marco teórico. Eventualmente el antecedente reciente de minería chilena podría estar más cerca de lo que es el estado del arte, que es el capítulo que viene a continuación. Para diferenciar un poco, el marco teórico es un capítulo en el cual ustedes me van a describir, van a entender, van a explicar las herramientas teóricas, los contextos, los fundamentos teóricos sobre los cuales ustedes echaron mano para resolver el problema. Si lo queremos simplificar, aquí podríamos poner algunos capítulos de algunos cursos que vimos durante la carrera, más o menos. O sea, esto que estamos viendo en el marco teórico podrían ser cursos de la carrera. A continuación, cuando ustedes me voy a saltar el marco teórico para hacer la diferencia, cuando avanzamos al estado del arte, el estado del arte en este tipo de estudios se entiende como la investigación acerca de el tipo de problema que estoy resolviendo en la industria en que lo estoy resolviendo para investigar de qué formas lo han resuelto. ¿Cuál es la idea de la investigación del estado del arte? Resulta que ustedes no son la primera minera que tiene que mover mineros desde el aeropuerto a la mina y de la mina al aeropuerto, ni son los primeros que tienen que organizar camionetas, ni son los primeros que tienen que producir tiempo.
Este es un problema que ya más de alguna minera, más de alguna empresa lo tiene resuelto. Podríamos hablar de buses de acercamiento. Eso es lo que queremos buscar. Queremos ver qué soluciones para el problema que ustedes tienen, quién tuvo un problema parecido y cómo lo abordó. Y puede ser cómo lo abordó exitosamente o cómo lo abordó y fue un desastre, porque si yo encuentro que alguien lo resolvió de una manera y fue un desastre, yo ya sé que por ahí no va. Y al revés, si encuentro que su contexto, su situación es parecida a la mía y su solución funcionó, bueno, ¿para qué voy a inventar la rueda? Pues aprovechemos esta experiencia de terceros. Eso es el estado del arte. Entonces, claro, cuando tú me dices, y me devuelvo ahora a lo que es en el marco teórico, el 6.2, que son antecedentes recientes en minería chilena, esa información yo de alguna manera la tengo que usar en el documento. ¿Ya? Y entonces significa que aquí tú me tienes que, eh, a lo mejor me puedes justificar un poco por qué necesitamos a los mineros, por qué el personal es importante. eh, Usaría expresiones más propias de la minería, pero como me están grabando, voy a simplemente decir que esta cantidad de información que me habla de, mira, lo importante que son los mineros, no es algo principal, sino que es relleno en las memorias. Muchas veces aquí rellenan para respaldar las obviedades. Es obvio que necesito tener el trabajador. Por último, ni siquiera necesito justificar tener al trabajador arriba. Me basta que ese es el encargo. A mí me encargaron tener a los mineros arriba. No tengo por qué meterme en la dinámica de rellenar con que, pucha, que son importantes los mineros. Entonces, el documento tiene que ser bien acotado en ese sentido. Discúlpenme un segundo, necesito contestar esta llamada. Rodrigo, Te escucho. Ya, ahí volví, disculpen, que era mi hija, entonces esa se contesta. Disculpen, justo estaba diciéndoles Sí, algo y me no hay interrumpió. problema, profesor. No hay problema. ujú, ¿En qué estaba? ¿Qué le estaba sí. diciendo? Entonces, no rellenemos con cosas que no nos van a aportar valor, o sea, porque tenemos tienen mucho que investigar, porque aquí hicieron una simulación y el marco teórico, por ejemplo, debiera tener mucha información respecto de cómo se simula, por qué se simula, de qué manera de simular hay, y en especial cuál es el enfoque de simulación que ustedes usaron respecto de cuántas iteraciones hicieron o qué forma de generar el dato usaron, etcétera. 6.3, herramientas de ingeniería utilizadas en el proyecto, simulación de eventos discretos, problemas del ruteo de vehículos, diagrama de Ichikawa, análisis de Pareto. Sí, mira, por ejemplo, el diagrama de Ichikawa y el análisis de Pareto que ustedes lo usaron para poder configurar y entender el problema. Ustedes en la metodología me mencionan que van a hacer un análisis y ahí tienen que mencionar que que se construyó un diagrama de Ichikawa y tendrán que decirme más o menos cómo lo construyeron, cómo hicieron las entrevistas, porque me imagino que hicieron entrevistas o que levantaron información en terreno, esa información tiene que estar. Lo mismo que el análisis de Pareto respecto de cómo ordenaron la información de menor a menor, cómo fueron Ujú. cómo fueron sumando, cómo llegaron al 80, al 20.
Como no conozco todavía la solución, aquí me consideran el problema de ruteos de vehículos, el problema del viajero. Aquí hay todo un marco teórico que podrían hablar respecto de los problemas clásicos de logística que tiene que ver con el problema del transporte, el problema de la ruta, los problemas de mínimas rutas, etcétera. Entonces, aquí probablemente más que herramientas de ingeniería, aquí hay conceptos teóricos que hay que poner. O sea, no he visto el documento más adelante, pero los problemas de optimización logísticos son problemas súper bien desarrollados. Hay mucha literatura. Entonces, ¿de qué manera lo abordaron y con qué se apoyaron para organizarlo? Tiene que estar documentado. Hay veces que las soluciones se alcanzan como una solución razonable. Es una buena solución. No es la óptima, porque no sé cómo encontrar la óptima, porque no sé cómo hacer esto para que sea óptimo. Si no es la óptima y es una buena solución, muéstrame que es una buena solución en el sentido que es mejor. ¿Mm? Muéstrame que lo hiciste intuitivamente. Lo hiciste intuitivamente, esa intuición en realidad siguió un criterio de, mira, estoy pensando, no sé, no conozco un problema general, ordené los costos de menor a mayor y le fui asignando más usuarios al más barato, de manera tal de reducir ¿Mm? costos. ¿Es una aproximación? Sí, de hecho eso se conoce como heurística. Camino para llegar a una solución mejor, que no es óptima, pero es razonable. Y en ingeniería ¿Mm? nos bastan las soluciones razonables porque el día de mañana hay un accidente en ruta y toda nuestra planificación se fue a la cresta, porque hay un semáforo que está malo, Buena. porque un minero se atrasó. Entonces, en realidad, hacer soluciones tan perfectas en un mundo real, en donde en cualquier momento lo que yo planifiqué se fue a la cresta, no es tan necesario. Y sobre todo en temas de transporte, de logística, tienen que ser soluciones buenas, razonables, justificadas. Y en esa justificación, ustedes que me lo mencionaron, lo mencionaba bastante Oscar, es importante tener los datos al principio para después poder decir, mira, mejoramos y mejoramos de esta forma. Y fíjate que nuestra propuesta ahorra esta cantidad de lucas, luego es ¿Mm? mejor. Hay criterios por los cuales son mejores. Y claro, seguramente Víctor fue bastante majadero en decir, no se queden con el diagnóstico o no se queden con decirme, Sí, esta es sí. otra solución. Yo quiero que me digas y me muestres que es una mejor solución. Diagrama de Chicago. Y estado del arte, lo que les decía en el estado del arte, yo no, esto no lo he leído. eh, Aquí tienen impacto en las horas efectivas. A ver, el estado del arte son eh, situaciones reales en las cuales yo me voy a inspirar para resolver mi problema. Es importante que en el estado del arte, cada caso que yo analice, lo explique en qué consistía el problema, explique cómo lo abordaron y rescate qué cosas son pertinentes, adecuadas, ya sea para usarla en mi proyecto como para no usarla en mi proyecto. En ese contexto, sin leer los documentos, sin leer todavía el documento, yo un estado del arte tan cortito no me sirve para entender el aporte, la utilidad o cómo lo voy a usar o cómo lo van a usar. Entonces, necesito entender qué problema atiende cada uno de los casos que estás estudiando, cómo lo resolvieron y cómo ese problema, este caso particular, es relevante para mi desarrollo. ¿Qué aspecto de este caso yo puedo entender, puedo aplicar, puedo reciclar? Y eso yo por lo menos esperaría que estuviera tratado en mirando el 7.1. Y como les digo, esto es un criterio absolutamente subjetivo. Por lo menos yo espero que le dediques el doble de texto a aplicarme un caso, porque en menos de en un texto tan cortito me voy a quedar con el título. Es poquito más que el título y tengo que hacer muchos supuestos de ¿y para qué te sirve? ¿Y cómo lo vas a usar? ¿Ok? Em, Estado del arte y después ya vienen en el desarrollo. Ahora, el desarrollo tienen que ser muy cuidadosos en que esté 100% alineado
con el marco metodológico que configuraron. Entonces, no sé si aquí está alineado y probablemente si mejoran el marco metodológico, van a tener que mejorar y complementar el orden de lo que de lo que hicieron. Un documento de tesis, es un documento que tú escribes. Espérate, escribí esto, pero esto no es coherente con lo que escribí antes. Entonces lo voy a volver a escribir. Ah, pero esto no es coherente con lo que escribí antes. Ahora sí, volví a escribir la introducción, los objetivos, la metodología, lo desarrollé. Ah, espérate, lo que desarrollé no es exactamente lo que tenía en la metodología. Tengo que volver. Entonces, aquí voy. Si bien cuando uno lee una tesis, uno la lee ordenadamente de arriba para abajo, el proceso de construcción de estos proyectos van iterando y te vas devolviendo. Tiene que ser así, porque solo cuando empiezas a terminar el trabajo, entiendes lo que tenías que hacer. Entonces, una buena tesis, uno la lee y dice, ¡uy, qué gallo más astuto! ¿Cómo se le ocurrió esto desde el principio? Mentira, no se le ocurrió nada. Partió sin saber lo que tenía que hacer y al final se dio cuenta y ordenó el documento y el reporte es un reporte ordenadito de un trabajo que se ve ordenado, pero que por supuesto en el camino iteramos, nos equivocamos, lo tuvimos que volver a hacer. Eso en el sentido de que no le tengan miedo a jugar con las piezas. Eso es cuanto les quiero decir por ahora, porque tenemos que. Los cronogramas ya no van a. No, perdón. Esto sí, esto es de su tema. Y los resultados, sobre todo los resultados, tienen que ir muy alineados con los objetivos, que sea muy evidente la relación uno a uno con los objetivos. Y las conclusiones, aquí están los objetivos respecto al Estado, y las conclusiones también tienen que ir muy alineadas. Bueno, ya, les dejo hasta ahí nomás los comentarios porque tengo que leer el documento en profundidad y prefiero leer un documento mejorado. Así que cuando me lo manden, lo revisamos. ¿Cuándo tenemos la entrega? El 20 ¿y cuánto? Sí, el día 20, profesor, nosotros tenemos que entregar el 66%. Y una de las Ya. consultas que le queríamos realizar es, como nuestro trabajo está bien avanzado, ¿hasta dónde llegamos con el 66 para la entrega? Llegamos hasta, no Espera, sé, este trabajo voy que a... tienen entregado, que tienen armado, mándenlo completo. Pero Ya, trabajen perfecto. o sea, lo que le acabo de comentar, porque ¿qué es lo que qué es lo que va a querer comentar la comisión? La metodología. Metodología, estado del arte, marco teórico. Hasta ahí tiene que sí o sí estar muy bien resuelto. Eso se los van a comentar mucho. Y el desarrollo, si está, mejor, porque van a poder tener un comentario, una retroalimentación del documento completo. A ustedes les conviene tener una retroalimentación del documento completo. ¿Qué es lo que me pasa muchas veces? Los alumnos entregan hasta la metodología. Y después de la metodología me entregas un informe final en donde la metodología era mala y me entregas un informe final en donde el trabajo no tiene nada que ver con la metodología, la nueva metodología no terminó, el marco teórico, entonces al final tú en un informe final le terminas observando todo de nuevo y tienen que volver a pasos que son bastante básicos, bastante estructurales. Ya, perfecto. Así Es como que, lo venía comentando antes, de ir tirándolo claro, o sea, de lo que está hacia adelante respecto a que sea acorde a lo que está al principio. y además para ustedes como alumnos, llegado el momento, ustedes tienen que poder decir, oiga, profesor, yo le pasé el informe completo y recién ahora me viene a decir que la metodología está mala o que esto está mala cuando estamos haciendo la defensa. No, pues, profe. Si usted si frente a una entrega 1, que era del 66, y yo le entregué el 90, usted me dice que está todo perfecto, yo sigo con todo perfecto, pues si vamos avanzando. No me puede encontrar no se puede sorprender que, me acabo de dar cuenta que este problema no es un problema de ingeniería. No, ¿cachai? Entonces, no, a ustedes les conviene entregar
todo lo que tengan, y lo que sí, el tema metodológico se los van a destrozar por cómo está hoy día escrito. Sí, te escucho, Oscar. Profe, sí, no, yo anotando y todo, quiero hacer los cambios y todo lo que usted pide, pero de aquí al 20, profesor, tener todo eso en ¿Y 4 para días cuándo lo tienes? más, eh, yo ¿El me 20 pongo a del lunes? trabajar hoy día. ¿Ah? ¿Cuándo? ¿El 20 qué día es? El lunes, que hoy día estamos Sí, 16. el lunes 20. Sí, ¿Para cuándo correcto. lo tienen? ¿Para Sí, el 27? sí, eso le iba a decir que si tenemos unos días más para trabajar, yo me comprometo con el Rodrigo a hacerlo. Es que igual tenemos el otro ramo Pero no, y no, ay, la cuestión pero de si por pega. eso te digo, si no, esto no hay problema. ¿Para cuándo porque metodología va a ser una semana de pega por ¿Ah? lo menos que lo arreglen, mezclado con Sí, con po. el estado del arte. Entonces, ahí hay una pega que yo te diría son 2 semanas de trabajo real. Eso le iba a decir yo. Yo le echo más o menos, profe, trabajando bien, la cuestión de la pega. Para el 4 de mayo, ¿Cómo lunes va? 4 de mayo. Vale, vale, profe. ¿Ya? Ahí nos comprometimos, lo Porque revisamos ahí y le hacemos los tienen dos cambios que usted nos semanas sugiere. después del Día del Trabajador. No sé si van a tener libre ese fin de semana, pero el lunes 4 me lo mandan. Lo que sí necesito Vale, para que tengamos, eh, para que estemos todos alineados, que en algún correo en el que ustedes nos hayamos coordinado, el último correo en el que quedamos de reunión, yo Sí, les contesté, correcto. yo les contesté el 13 de abril. Y fíjate que ahí está copiado. A ver, hay dos cosas que quiero corregir acá. Estamos hablando desde los correos Gmail. No, Oscar, tú estás con tu correo de alumno. Rodrigo, tú estás con tu correo Gmail. Ya, necesito aquí que uno de ustedes dos conteste este correo con copia a todos, diciendo que de acuerdo con la reunión que tuvimos hoy día, la entrega del 66% queda postergada para el lunes 4 de abril. Y que en ese correo esté copiado, en este caso, Rodrigo, con el correo institucional, no con el Gmail. Sí, ¿Por qué? disculpe que le Porque corrija, la para 4 de mayo, es que lo 4 de dijo mayo, abril. eso, 4 de mayo, 4 de mayo. Ahora, ¿por qué? Porque están copiadas ahí la profesora María Ignacia, que es la gestora, la coordinadora de todo lo que es proyecto de título, y la unidad de tutoría, que son quienes, llegado el momento, les van a mandar un correo diciendo, estimados, no han mandado, o me van a decir a mí, profesor, ¿qué pasa con sus alumnos? Entonces, si aquí nosotros les informamos que hicimos un acuerdo para el 4 de mayo, perfecto. ¿Mm? Así que eso, Consulta, a ¿sí? través de la plataforma no tenemos que entregar ni un avance del 66. A ver, justo ayer hubo una reunión que no la he visto todavía explicando las particularidades. Yo soy más amigo del correo. En este caso soy más amigo del correo y por eso es importante que este tipo de cosas vaya copiada a la profesora María Ignacia y tutoría, que son los representantes de la universidad. O sea, yo acá estoy como un profesor más. Aquí yo soy solo un profesor, más allá de que sea el director, soy un profesor guía. Entonces es importante que el proceso que los coordinan, la unidad de tutoría y la profesora María Ignacia, ellos estén informados de que estamos haciendo esto. Vale, clarito. Ujú. Yo me encargo justamente de eso, de copiarlo a todos. Eso. Y desde el correo institucional, por favor, Rodrigo. ¿Ya? Sí, sí, correcto, correcto. Ujú. Ya pues, me están mirando de que tengo otra reunión ahora a las 10:15. Así que tengo que volar. ¿Ok? Profesor, antes que todo, muchas ¿Sí? gracias por su tiempo, por las indicaciones. Y bueno, está sí, clarito que conozco, vamos a trabajar para tenerlo, obviamente, antes del 4 de mayo. sí, Ese es nuestro Estupendo. sí. objetivo. Oigan, tienen un muy buen trabajo. Así que hay mucho que mejorar, pero está muy bueno. Entonces, yo creo que lo que ustedes hicieron es mucho mejor que lo que está en ese documento. Entonces, lo vamos a ordenar y voy a repetir. El informe de tesis es un documento que es súper exigente respecto de protocolos académicos. Entonces, hay que darse el tiempo de redactar, de escribir, de explicar, de documentar, porque en el fondo, vuestra tesis es un documento que debiera servir para estudiar la materia que ustedes están desarrollando. No me interesa el resultado solamente, me interesa
entender y respaldar todo el proceso. Ujú. Ya, Perfecto, estimados, Clarito. estamos de acuerdo. Muchas gracias. muy bien. Profesor, muchas Como siempre. gracias. Muy buena Listos. la sesión que tuvimos. Suerte. Te agradece. Chao, chao. Vale. Chao, chao. Compañero, ¿hablamos la interna después?